Hola amigos, estamos aquí en Tópica Radio con Fus. Aquí Fus. Gracias por venir, Fus. No, gracias por invitarme, estoy emocionada. Para la gente que no te conoce, descríbete en unos 30 segundos. Unos 30 segundos, bueno, yo soy María Fernanda Malo, me conocen como Fus o como Fernanda Malo, pero la verdad es que la mayoría de la banda me dice Fus. Soy actriz, soy cantante, conductora, de todo un poco. Soy cancunense. Y bueno, nada, estamos por acá platicando. También me gusta mucho platicar, así que... Estás en el lugar perfecto, entonces. Estoy en el lugar correcto, creo. Justo te quería preguntar de eso a empezar, porque eres de Cancún. Soy cancunense, sí. Creo que no he conocido tanta gente de Cancún y tengo una pregunta sobre eso. Dime. Uno va a Cancún a las vacaciones, ya sabes, a la playa, a fiesta o lo que sea, sí. Pero vivir en Cancún como que está... Es loquísimo. Sí, ¿no? Es muy loco. Bueno, para empezar, por la generación que me toca, es completamente normal lo que me acabas de decir, porque si te pones a pensar, realmente Cancún es una ciudad súper joven. Yo creo que es la ciudad más joven de la República. Sí. Estuvo mucho tiempo es muy lejos realmente de la Ciudad de México. Entonces, pues, cuando no había internet, ¿verdad? Había muchas cosas que eran muy complicadas de llevar allá. El clima es duro, porque pues es playa, es Caribe. Pero tiene ciertas particularidades que son muy divertidas. O sea, uno es que si no vemos muchos cancunenses, la ciudad apenas está agarrando como su arraigo, como su identidad, porque finalmente es una ciudad por la que mucha gente pasa, ¿no? Es una ciudad muy de paso. Y pues sí, soy de las primeras cancunenses, orgullosamente. Mi abuelo fue pionero, por su chamba tuvo que ir allá a, de cierta manera, ser parte de la gente que levantó la ciudad. Okay. Entonces, antes de que yo naciera, mis papás fueron a ver cómo ponían el primer semáforo, ¿sabes? O sea, la casa de mis papás está como en el primer cuadrito de la ciudad. Entonces, pues sí, soy muy, muy cancunense. Y ahora, siento a veces, lo comparo un poco con, puede ser un poco como ser de Las Vegas, supongo. Sí. Porque como que todo el mundo sabe qué es Las Vegas y tiene un concepto específico de lo que es Las Vegas, así como de Cancún. Pero realmente vivir ahí no creo que sea lo mismo. O sea, la gente que vive en Vegas no va a los casinos, güey, sí, ¿no? ¿sabes? Igual están hartos de la o raza van cuando van los tíos y los primos a visitar porque es como... Pero, bueno, a mí sí me gusta mucho la playa, pero conozco muchos cancunenses que no van a la playa, eso sí se me hace un crimen. Pero sí tiene como una onda rara, creces, te digo, como viendo gente de todas nacionalidades, lo cual te da como otra perspectiva, ¿no? Y es muy padre, es diferente. ¿Cuándo dejas Cancún? Bueno, nosotros nos mudamos, mi familia se mudó a la Ciudad de México cuando yo tenía 4, recién cumplidos los 4. Entonces, realmente yo crecí en la Ciudad de México, soy 100% chilanga, pero siempre tuvimos el contacto con Cancún, porque mi papá en ese tiempo buceaba mucho y hacía algunas cosas de eso, y los dos somos muy de mar, los dos somos del mar. Y cuando ya estuve yo más grande, ellos se regresaron a Cancún, ya tiene un buen rato, entonces realmente pues nunca dejé de estar mitad y mitad. Sí, nunca, o sea, has regresado, pero nunca te has regresado como una temporada larga. Sí, en pandemia y un poco antes estuve... Pero pandemia, o sea... No, pero sí estuve como antes, como un añito. Okay. Antes o más. Siempre regresando para acá a trabajar, pero sí he sido local. O sea, sí te manejo Cancún como local. Sí. Tu familia, ahorita hablabas un poquito de ellos, ¿son músicos? ¿Son actores? ¿Traen esta onda del espectáculo o qué? Son melomanísimos todos, o sea, desde mi mamá, mi papá, mi abuela era bailadora de flamenco, entonces pues trae toda la música en la sangre. Mi papá es, o sea, el más rockero y el más clavado en el rock clásico y todo este tipo de cosas, que era lo que se oía en mi casa. Mi mamá es súper rock en tu idioma. O sea, mi mamá es 100% esa señora. Pero realmente a nivel profesional o a nivel, no. Mi abuelo, que murió cuando yo estaba muy chiquita, antes de venirnos a la Ciudad de México, sí fue cantante un tiempo. Él cantó de una voz muy linda y cantaba muy bonito, pero no fue así súper famoso ni... Vaya... Siempre se han apreciado mucho las artes en mi familia. Sí hay muchos escritores, por ejemplo. Pero no, nadie así súper cercano que sea músico. Bueno, mi hermano ahora, pero mi hermano chiquito. Bueno, ¿sí? es mi primo, pero es como si fuera mi hermano. ¿Y tu abuelo qué cantaba? O sea, ¿qué tipo de música cantaba? Pues regional, mexicano. Súper. Sí. Ahí la voz se necesitaba. Sí, no, era una voz, era un vozarrón. Por ahí quedaron unos cassettes, ¿no? De la voz del abuelo y sí es una cosa así como increíble, sí.
Cuando te vienes acá a la Ciudad de México, a los 4 años, ya traías el chip de quiero hacer algo, quiero actuar, quiero... Pues parece una tontería, o sea, pareciera que, ¿cómo vas a saber a los 4 años? Sí soy esa persona, o sea, no lo traía, o sea, no fue un plan, pero yo era esa niña que jugaba a cantar. Jugaba a sentar a la familia y que me escuchaban cantar o imitar o recitar, o sea, siempre fui... Me fascinaban los cuentos, las películas, o sea... Tenían como... Mis papás sí podían ponerme la misma película 700 veces y me quedaba quieta, ¿sabes cómo? Me cuentan todo esto, me lo han contado, ¿no? O sea, yo recuerdo poco. Pero recitaba las películas una vez que me las aprendía y hacía como los personajes y cantaba las canciones. Y dicen que había un canal, porque ni la tele llegaba igual a Cancún. Entonces había un canal que suponemos que era de Miami, porque para los que no sepan, es más cerquita Cancún de Miami que de la Ciudad de México. Entonces pensamos que era como en Miami, entonces pasaban como videos de música en español. Todavía no existía, por ejemplo, Telehit, ¿no? Ya está, MTV ya estaba muy fuerte, pero como algo de música en español así no había. Entonces dice mi mamá que pasaban los videos de Alaska y de los héroes y de los Caifanes. Así que yo me quedaba así como de horas, ¿no? Entonces supongo que sí ya lo traía. Y cuando llego a la ciudad, por casualidad, una amiga de la familia era jefa de reparto de una producción en Televisa y me prestas a tu niña porque está muy chistosa y súper desenvuelta, y entonces, raro porque soy tímida, ¿eh? O sea, en la vida real soy tímida. En la vida real. Pero si me dices que haga algo, lo logro. Y así fue como empecé. O sea, no se vinieron acá tus papás y tú como para tu carrera. No, cero. De hecho, me prestaron para esa telenovela como, ay, pues para la anécdota, ¿sabes? O sea, como, y ya luego diremos, o ya. Y de ahí, pues, otra mamá le dijo a mi mamá que por qué no me metía a una agencia de comerciales, entonces empecé a hacer comerciales y me llamaron para más telenovelas. O sea, como para poner en contexto a la gente, era una época donde tampoco habíamos tantos niños, por ejemplo, en Televisa, ¿no? Sí. Entonces, si necesitaban una niña güerita, pues normalmente era yo, güey, porque no había otras, ¿no? Entonces éramos como 4 o 5 morritas que siempre estábamos en todos lados y a mí me tocó ser como una de esas personas. Ahorita que hablabas de comerciales, ¿recuerdas algún comercial? Me acuerdo de muchos. Sí, tengo muchos recuerdos, incluso de Cancún, aunque la gente no me crea. Los comerciales me acuerdo muchísimo de, ya sé que no podemos decir marcas, pero hubo uno increíble porque era como la chica de este dulce, ¿no? La que representaba este dulce, y entonces tenía que andar por la ciudad con un cochecito eléctrico y así, y yo me sentía lo máximo para el comercial. Hubo otro que no fue tan padre de otros dulces, porque obviamente hacías comerciales de dulces y de cosas para de niños, niños, ¿no? ¿verdad? Que tuve que hacerlo muchísimas veces, y no es que no me gustara ese dulce en particular, es que después de la vez número 50 que te lo tienes que comer, pues ya era de que corte y ya lo escupían en una servilleta en la mano de mi mamá porque ya no podía comer más dulce. Me acuerdo que había unos comerciales de muñecas, de unas muñecas muy bonitas, muy famosas, que hice muchos, o sea, hice como varios, y cada vez que te llamaban te regalaban una muñeca. Entonces era como, wow, lo máximo. Y así me acuerdo de cosas lindas. Estoy pensando porque dices muñecas y dices dulces, pienso que a fuerza salías en Chabelo, en los comerciales. Sí. Ese primero del que hablé, en Chabelo, hicimos hasta una promoción especial. Estuvo muy divertido. Wow. O sea, empezaste con los comerciales a full. Empecé con los comerciales y las novelas a full. Hacía mucha televisión. Todavía así todavía de niñita. De niña, sí. De muy, muy niña. Telenovelas. Ok, ¿como cuáles? Pues me tocó como ser... todavía tampoco estaba este boom de Televisa Niños, no existía. Entonces me tocó ser como la... O sea, fui Edith González de chiquita, Erika Buenfil de chiquita, la hija de todas ellas. O sea, como que... Me tocó hacer muchas novelas de la noche, de las de adultos, siendo la niña del elenco, ¿no? Y pon tú ahorita, ¿recuerdas esas incursiones en la actuación, esas primeras incursiones y como qué frutos te dieron? O sea, ¿qué recuerdas de ellos? Pues, ¿qué le aprendiste, básicamente? Ay, hay muchísimas cosas que yo ahora lo veo y te da tantísimas ventajas. O sea, yo muchas de las cosas que la gente se tarda pues un rato en aprender o que le cuestan trabajo, cuando eres un niño eres una esponja. Sí. Todo lo vas aprendiendo conforme lo vas haciendo, y entonces hay muchos... No es que te brinques pasos,
Sí. Pero resulta mucho más fácil, porque además tú estás jugando, tú lo estás pasando bien, la gente te trata con cierta ternura, con cierta amabilidad, ¿no? Yo me pongo a pensar mucho en esto desde 2 puntos de vista, en que seas ya un chico o chica de 18, 19, 20 años y que por primera vez te toque entrar a un foro y que te pongan esas cámaras enfrente y tener que hacerlo, y digo, qué pavor, o sea... A los 18, a los... Ajá. Okay. O que te toque vivir la experiencia de la fama por primera vez también a esa edad. Uh-huh. Me parecen 2 experiencias que por lo menos para mí hubieran sido brutales. O sea, para mí estuvo perfecto que yo no me enteré Okay. cuando ya sabía hacer ciertas cosas, ¿no? O cuando Okay. ya habían pasado ciertas cosas. Sí. Eso por un lado. Y sí creces distinto, pero para mí creo que todo han sido ventajas, Okay. ¿no? De cierta manera. Yo... aprendes a ser responsable de cierta manera más rápido, ¿no? Uh-huh. Y el craft en realidad no hay manera de aprender mejor que haciéndolo. Uh-huh. O sea, puedes estudiar las cosas años, pero lo que es estar ahí y hacerlo es lo que realmente te da el colmillo, ¿no? Se habla mucho de, o sea, creo que es un cliché Uh-huh. de los child stars. Ajá. De cómo para muchos igual y no es la mejor cosa que le pudo haber pasado en su vida, ¿no? Hablando de estos casos muchos famosos. Sí. No, y yo me siento muy afortunada en ese aspecto. Una, ¿sí? Porque en mi familia no había una necesidad de que yo trabajara, claro. ¿no? Que eso, bueno, pues es una circunstancia que uno no elige y que fue algo muy, muy afortunado. Pero por otro lado, a mí sí me gustaba mucho. O sea, claro que ser child star tiene consecuencias psicológicas, sí las tiene. Yo no creo que nadie salga como ileso. Tampoco creo que los papás lo hagan a propósito y se imaginen, pero yo no lo cambiaría por nada. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy linda que me cuenta mi papá de uno de estos comerciales que fue un llamado como de 20 horas, ¿no? Entonces yo empecé a hacer cuenta a las 7 de la mañana y eran las 3 de la mañana y apenas estaba yo terminando. Uh-huh. Entonces fue mi papá por mí. Mi mamá siempre me acompañaba, pero mi papá en esa ocasión fue por nosotras. Okay. Y pues yo estaba, dice, ya, o sea, borracha de sueño. O sea, ya no podías con tu alma. Me dice, te cargo y te empiezo a llevar al coche. Y entonces como que te despiertas y me dices, ¿qué onda? O sea, ¿que ya nos vamos? Y sí, ya acabaste, ya por fin te puedes ir a casa. Pero yo veía que seguían filmando. Pero ellos no se van a ir todavía. No, es que ellos todavía tienen que hacer otras cosas. Pero no, yo no me quiero ir hasta que no se vayan todos. Entonces mi papá dijo, creo que aquí se va a quedar un rato. La morra ya le gustó, sí. Entonces, bueno, para mí, a lo mejor yo estoy hablando solo de lo que yo conozco y desde mi experiencia. Lo rudo viene más tarde, creo, cuando ya empiezas a ser más consciente con ¿no? Con la impresión que tienen los demás de ti, con los prejuicios, con el bullying, con todo eso. Pero yo la pasé muy bien. Ahorita dices bullying. O sea, uno si no experimentaste eso, uh-huh, dirías, los chavitos que salen en la tele han de ser los más populares de su escuela. O sea, no, hombre, no. No sé ahora. No, y aparte en México, güey, que nos burlamos hasta de, ¿no? Entonces, estaban los que se burlaban en buena onda. Uh-huh. Estaban los que sí les causaba como ese rollo de, ¡ay, qué padre! Uh-huh. Y que te ayudaban con las tareas y te pasaban los apuntes. Y estaban los... Pues, te la hacían difícil. Sí. Los que se burlaban de ti... o te cantaban la canción de la telenovela, o... Yo a los 7 años además entré a un grupo musical, que en realidad yo lo que siempre quise fue cantar y lo que más me gusta es la música. Okay. Entonces yo estuve muchos años en Kids y a Kids le fue muy bien y hacíamos muchas cosas, pero de repente, insisto, o sea, había quienes lo tomaban como, ay, qué padre, fírmame mi disco, y había uh-huh, quienes te cantaban la canción a manera de burla, ¿no? Entonces, pues se te hace una pielecilla más dura. La verdad es que a mí me funcionó muy bien y lo que creo que me salvó mucho la vida en ese aspecto fue el rock and roll. Okay. Porque yo venía de ser instruida en el rock and roll y en la manera de ser de los que yo admiraba, que uh-huh, eran todos, aunque fuera yo muy niña, mis grandes ídolos eran pues, los de mi padre, ¿no? Uh-huh. Entonces eran Jim Morrison y cuando yo fui descubriendo los míos eran Kurt Cobain, ¿no? Uh-huh. Y yo a los 8 años oía Nirvana todo el día. Y entonces yo adopté esta cosa como de... pues yo soy lo que soy, yo, o sea, como muy rockera, ¿no? Uh-huh. Entonces como que eso me sirvió de escudo de decir, no me importa lo que piensen de mí. Claro que te importa, pues, uh-huh, pero me funcionaba de cierta manera, ¿no? O sea, como, ¿cómo se dice? Como escudo, así, más como rudo, ajá. ¿no? Entonces tenía
Liam Gallagher ahí, Okay. guardadito por si alguien quería molestar, entonces yo era más chingona, ¿no? Sí. Ahorita, hace ratito nada más quiero regresar, hablábamos de tu papá y me decías de su colección de viniles, Ajá, ¿no? ajá. ¿Qué otra música te recuerda? O sea, ¿qué otros artistas, qué otras bandas te recuerdan así como a eso que tu papá te Te hablaba de Zeppelin, de Janis, de Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Beatles para arriba y para abajo. Yo creo que me sé el 90% de las rolas de los Beatles, porque pues era lo que se escuchaba mucho en casa. Pues sí, como toda esa época entre psicodélica y todo ese cambio del... Uh-huh. A mi padre le tocó ser el menor de muchos primos. Ok. Entonces, los primos iban a Inglaterra y traían el nuevo disco de tal y se lo enseñaban, ¿sabes? Sí, como que le llegan las influencias de todos y aquí se quedan, ¿no? Entonces, desde que estabas en telenovelas, comerciales y con esta banda que me dices de Kids, o sea, ya traías la ondita como de ser diferente, de ser más rockerón que popstar ser popstarero. 100%. De la panza de mi mamá. O sea, me dicen, siempre digo esto, pero creo que es importante porque luego... Ay, sí, ¿no? Te enojaste con tus papás a los 14 y entonces pusiste Linkin Park y te volviste rockera. No, güey, o sea, yo realmente nací rockera. Yo nunca tuve que rebelarme contra mis papás. La rebelión fue más adelante, fue afuera, en el mundo, cuando me di cuenta de que lo que como yo había crecido no era la norma, ¿no? Ok. Rápidamente tocando el tema, ¿cuándo llega a ti la oferta de, oye, estamos haciendo este proyecto, Rebelde, no sé qué? ¿Cuándo llega a ti? Rebelde fue una cosa muy extraña. Y está interesante porque para mí Rebelde fue mi telenovela número 17, 18, por ahí. O sea, ya yo llevaba una carrera larga haciendo novelas, ya había tenido mis bandas de punk. O sea, como que siempre tuve mis dos mundos, ¿no? Acá trabajo y soy actriz y hago estas cosas, pero siempre la música estuvo... Era como mi realidad. O sea, en realidad para mí el rock and roll y mis amigos del rock and roll y ir a la Alicia era lo que yo hacía para conectar conmigo misma de nuevo. Y en una de esas, justo creo que me iba a ir de viaje. Rebelde ya estaba al aire, ya era un boom. No era el fenómeno, pero ya era un boom. O sea, ya era la telenovela del momento. Sí. A mí ya me había tocado estar en la telenovela del momento, ¿sabes? O sea, ya me había pasado varias veces y entonces yo decía, bueno, pues está bueno eso, ¿no? Te da mucha proyección, mucho cuadro. Y iba a empezar la segunda temporada y pues hicieron súper mediático el tema de la nueva antagónica, ¿no? ¿Quién va a venir a hacer la vida imposible al personaje de Anaí, tal? Y se habían hablado de 50,000 nombres de chicas que en ese momento estaban muy famosas, ¿no? Y yo, pues, ok. Yo pensaba irme con mi banda no sé dónde a tocar y tal. Y me hablaron para el casting. Y dije, ay, seguro ya tienen quién va a ser. Pero quieren armar todo el casting y, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, vamos al casting y te pagan el llamado, ¿no? Y ya. Era como parte de la rutina, pero jamás, o sea, como que fui muy así. Entonces ya llegué, me dieron mi uniforme, me quité todos mis piercings porque traía todos los piercings en la cara, traía de hecho un mechón azul que me tuvieron que quitar también después. Y hice mi casting, lo hice bien, como normalmente se deben de hacer las cosas. Y ya, normalmente cuando tú vas a un casting se tardan de 2 a 3 semanas en avisarte si sí o si no, y si no te avisan nada es que no te quedaste y ya luego ves quién se quedó. Y en eso ya me iba, ese mismo día agarré mi mochila. Es que me acuerdo, lo tengo todo como muy presente porque fue muy simbólico para mí el ponerme el uniforme, quitarme los piercings, ponerme los piercings, quitarme el uniforme, ponerme mis dickies, ¿no? Mi playera, que creo, no me acuerdo qué traía, pero alguna banda. Mi mochila de South Park, ¿no? Yo era muy tomboy. En ese entonces. Pues sigo siendo, pero más. Y en eso me mandan llamar Pedro Damián, el productor, y yo dije, puta, pues me van a regañar o qué raro. Y ya baja y me dice, oye, nos gustó mucho tu casting, no sé qué. Y dije, o me van a ofrecer otro personaje así de que una participación especial o 10 capítulos. ¿No? Sí. Pues no sé, ¿te gustaría así ser la nueva antagónica de Rebelde? Y yo, o sea, el papel que vine. Sí, y yo, ya me viste bien, güey. Y así.
Eso fue un viernes y el lunes estaba en Bosque Real haciendo las primeras escenas, que además las primeras 2 semanas de grabación en Rebelde fueron mortales porque iban muy retrasados, no habían encontrado a la actriz, entonces iban muy retrasados en escenas, o sea, si de por sí las marchas eran forzadas, esas primeras 2 semanas, bueno, vi la luz, y la gente me empezó a ver la novela y me veían con falda rosa y botitas blancas y hablando fresa. Y era muy divertido, Y ahí me imagino que salió, digo, ya antes también había salido, pero ahí salió como que a relucir lo que ya habías aprendido tanto tiempo. Justo eso me refería con que era muy interesante. Todos ubicamos que Rebelde fue un fenómeno, o que no pasa muy seguido. Sí. Y creo que para que eso suceda hay un chorro de cosas que se tienen que alinear. Bueno, yo sí creo en los astros y las estrellas y la cuestión mágica por un lado, por otro el momento correcto, pero creo que algo de lo que no se habla mucho es que la mayor parte del elenco, a pesar de que éramos muy jóvenes, porque sí teníamos las edades de los personajes y éramos puros chavitos, éramos en un 95% chavitos veteranos, güey. Okay. O sea, ya llevábamos mucho tiempo en la industria, ya habíamos hecho muchas telenovelas, ya teníamos mucha experiencia. Dulce, Anaí, Zoraida, Christopher ya te había hecho 3 protagónicos de morrito. Entonces, siento que eso ayudó mucho también a el éxito de la telenovela. Ok. Ajá. O sea, todos venían de esa misma escuela, ¿no? Y la escuela que traíamos la mayoría de los actores. Y los pocos que fue su primera o su segunda experiencia, pues como que se integraron porque por edad coincidías y nada más era como ver, ok, así es y ya, listo, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy interesante, porque la gente cree que... Mucha gente piensa que uno empezó a existir en Rebelde, pero insisto, para mí Rebelde fue mi telenovela número 17, 18, por ahí. Sí. 20, no sé, o sea, por ahí. Y ahorita, a la distancia, cuando recuerdas, como te pregunté hace rato de la actuación así infantil, cuando recuerdas Rebelde, que digo, seas fan o no de la música, de la telenovela, de lo que sea, pues fue algo que no se repite fácilmente. No. Ahorita, a la distancia, ¿qué te dejó? ¿Qué recuerdas? O sea... Mira, a nivel carrera, pues es obvio. Sí. Pero a nivel personal me dejó grandes amigos. Ok. Y es que, güey, yo me la pasé increíble haciendo Rebelde. O sea, esta cosa que se veía en la pantalla de coloquialidad y de cómo nos apodábamos y de cómo nos reíamos y de todas las tonterías que decíamos, era real. Se improvisaba mucho. Nos llevábamos bastante bien entre todos, güey. O sea, nadie me cree eso, pero fue algo muy lindo. Y para mí, que fui niña desde muy chiquita, actriz desde muy chiquita, y que tuve que hacer, por ejemplo, la escuela abierta en cierto momento y tal, para mí Rebelde fue sí poder vivir la experiencia de la prepa. Ok. ¿Sabes? O sea, a nivel personal sí fue de todos los días me tengo que parar a las 6 de la mañana y ver estos güeyes y luego reírme y hacer tonterías y ser la rockera del salón y, ¿sabes? Sí. O sea, como que me dio la oportunidad de sí poder vivir eso dentro de un lugar en el que me sentía segura y en el que además estaba trabajando en algo que me gusta, ¿no? Entonces fue bien especial para mí. Ahorita decías de que te acuerdas cuando te pusiste el uniforme y así, pues eso creo que es bien común, bueno, no común, ¿verdad? Pero es como un método para meterte al personaje. 100%, el vestuario es, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, pues es ponerte, no te puedes poner la piel, sí, pero es como un poco eso, ¿no? Y voltear a ver al espejo y decir, hola, tú no eres yo. ¿No? Y por último, sobre esto, creo que todo mundo, seas quien seas actor de Hollywood, todo mundo va a tener un personaje por el que la gente se acuerde de ellos en algún momento. A ti, o sea, ¿cómo estás tú con que en tu mente, para mucha gente siempre te van a recordar como, que en Rebelde fuiste tal? O sea, ¿es algo con lo que ya hiciste las paces? Sí, ¿Es algo pero si no me la pasaría demasiado mal, ¿no? Y pues hay que ante esas cosas hay que ser más punk rock y decir, está chido. No, y me da mucho orgullo, o sea, el poder decir que estuviste en uno de los proyectos más exitosos de lo que sea, de tu país y de tu
y me atrevo a decir de Latinoamérica o de Iberoamérica, de un cierto momento. Güey, ¿cuántas personas pueden decir eso? Sí, claro. No me molesta que me recuerden eso, creo que es algo muy especial y muy lindo. Lo que no es que me moleste, pero me puede llegar a exasperar, es que piensen que no hay nada antes ni nada después. Uh-huh. Y que no sepan distinguir entre persona y personaje. Digo, si eres una niña de 6 años y me ves y te emocionas porque soy la de la tele, lo entiendo, pero que ya personas adultas, sea como que te llamen por el nombre del personaje, o que gente mayor que tú llegue y te diga como, ay, es que yo pensé que era súper sangrona por tu personaje. Es como de, no te explicaron que la tele no es verdad, güey. O sea, que sí somos personas y que tenemos nuestras familias y nuestro pedo aparte. Eso es como muy raro, porque se puede llegar a sentir como que no les importas tú realmente, como si tú no existieras. Dejando atrás Rebelde, me llamó mucho la atención que vi que también saliste en una película, en el remake de una película legendaria. Sí, también hecha cine, sí. Hasta el viento tiene miedo. Sí, señor. ¿Cómo fue el rodaje de esa película? El rodaje de esa película fue increíble. Mi historia con el cine es increíble porque soy súper cinéfila. Okay. Amo el cine. Yo siempre quise cantar, siempre quise hacer música, pero en cuanto a actuación, siempre me ilusionó mucho pensar en hacer cine. Te cuento esto para que veas el peso que tiene para mí, ¿no? Antes de entrar a Rebelde, a mí una directora me echó el ojo y me dijo, te quiero para mi película. Okay. Una película que iban a hacer. Uh-huh. Y, ¿sabes cuántas personas te dicen eso? Y pasan aparte estamos hablando de una época en la que no se producía tanto cine en México, bien complicado, levantar una película era una locura, ¿no? Sin embargo, también estaba este rollo de que ya había sucedido Amores Perros, ya había sucedido Sexo, Pudor y Lágrimas. También estábamos como en la mira, ¿no? Era como algo, como una ilusión muy bonita entrar a ese universo, pero también es cierto que en ese entonces los actores de novelas no eran muy convocados. Como que sentías que te tenías que quitar el papel de... Pues había como una división muy fuerte, como que se sentía que ser actor de novela no era tan en serio, cuando todo lo contrario, o sea, es una locura. Pero bueno, el punto es que empiezo Rebelde, y como al mes de estar en Rebelde, me llama esta persona, que ahorita les digo quién es, y me dice, ya levantamos la película, necesito que vengas a la lectura de guión, Nosotros ya habíamos hablado del personaje, de todo, tal. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues tuve que pedir permiso, cosa que nunca sucede, me lo dieron. Y terminé haciendo esta película que fue la primera coproducción de Warner con México, que se llamó Efectos Secundarios, escrita y dirigida por Isa López, que ahora está haciendo una locura en Estados Unidos también. Y esa fue mi primera oportunidad en el cine. Entonces, soy súper suertuda, porque antes del fenómeno de Rebelde, yo ya había filmado una película. Cuando terminó Rebelde, salió la película. Entonces, todo fue como que serendipia, ¿sabes? Sí, se acomodó perfecto el timing. Y ya estaba dentro del mundo del cine. Entonces, ya me empiezan a llamar a castings de cine porque ya había cruzado esa barrera, ¿no? Que muy pocos actores habían logrado cruzar. Y ni fue estrategia, ni mucho menos. Fue algo que sucedió. Uh-huh. Y pues nada, Hasta el viento tiene miedo llega con un casting, como cualquier otro proyecto, y hago mi casting y luego mi callback, y así me voy quedando hasta que pues ya me avisaron que me había quedado con el personaje. Soy muy fan del cine de terror. Entonces para mí ser, la rubia que grita en la película de terror era como, sí, por favor, tengo que ser yo. Y fue algo bien lindo. El rodaje estuvo muy divertido, todas nos llevamos también súper chido. Hacía mucho frío. Okay. Yo no sabía, por ejemplo, bueno, sí sabía, pero no había como concientizado que si te subes mucho por el Ajusco en diciembre, sí hay mucha nieve, mucha, porque grabamos en unos foros por allá. Hubo un par de anécdotas ahí de que en las fotos cuando estás en una película, en una telenovela, contexto, te toman fotos para la continuidad, o sea, de que si sales de una puerta entres con la misma ropa y demás. Y en muchas de esas fotos salían como unas luces extrañas. Okay. Tengo muy bonitos recuerdos de todas las chicas. Creo que todas eran así como que súper actrices, ¿no? Y todas estábamos como muy clavadas en nuestro craft y en hacer que la película funcionara bonito. Tengo también muy lindos recuerdos de Hasta el viento tiene miedo. Siento que esa movie, o sea, la original fue una movie como que bien
o sea, bien transgresora para su muy época, ¿no? Y eso también me encantaba, o sea, como ser parte de esta onda tan punk, ¿no? O sea, como... Sí. Y que no eran temas, incluso en el remake, todavía esos temas no se tocaban tanto como ahora, sí, ¿no? Entonces eso estaba muy chido. Pero también siento que lo controversial de la original lo rehicieron con controversial a su época, ¿sabes? Ajá. O sea, o sea, la vi hace poquito y se me hizo que como que it stood its ground, o sea, sí estaba... Sí, qué bueno que te parece. A mí también me parece, pero es lindo escucharlo de alguien más, ¿no? Ahí, cuando, digo, igual y no ahí, pero me estás diciendo que siempre fuiste la chava rockerona y así. En ese rodaje de Hasta el viento tiene miedo, ya traías estas ondas medio, lo que estás haciendo ahorita, goticón, ya tenías esos intereses... Siempre fui, como oscurones. Siempre, ¿sí? Desde niña. O sea, yo la Bella Durmiente y quería ser Maléfica. Esta estética como goticona, noventera, también me pegó mucho, ¿no? Que existía en ese momento. Y sí, yo, para que te des una idea, recuerdo llegar a mis llamados de Hasta el viento tiene miedo escuchando el Black Parade que acababa de salir, de Maikem. Todos los días, todas horas. Era como esa época. Y sí, siempre he sido oscura, en el buen sentido de la palabra. Todo esto darky me trae a tu música nueva, que trae una onda bien vampiresca. Sí, platícanos un poquito de... Pues mira, fue algo que surgió de una manera bien bonita. Yo siempre había querido hacer música, siempre he hecho música, estaba escribiendo canciones para otros artistas, porque en ese sentido soy como muy necia y muy celosa de lo que me gusta, porque no es lo mismo interpretar un personaje que ya lo que eres tú como, ¿no? O sea, como artista y lo que tú quieres expresar. Sí soy como muy celosa en ese aspecto, muy, no quiero decir cerrada, pero sí muy cuidadosa. Entonces, como que siempre que planteaba algunas de mis ideas, me decían, ¿deberías de ello? Bueno, va, mira, traigo este rollo. Era como de, sí, pero menos así, ¿no? Sí, pero más por acá. Y era así, no. ¿no? Entonces, haciendo canciones para otros artistas, llegué a Capitán Sounds, que ahora es mi casa, y platicando con Chucho, mi productor, con Jesús Flores, me hizo este comentario de, bueno, güey, ¿tú por qué no haces algo? Y yo, here we go. Pues mira, lo que pasa es que yo, si quisiera hacer algo, tendría que ser por acá y aquí. ¡Wow! Está increíble. Y yo, ¿neta? Vamos a hacerlo. Y yo, ¿en serio? ¿Pero en serio? Sí, ok, porque para mí es muy importante que se respeten mis referencias musicales y también mis referencias literarias, y yo hablo de cosas, sí, está increíble, o sea, está increíble, vamos a hacerlo, ¿no? Y así es como surgen estas canciones y esto que estamos sacando ahora. Vamos a hacer, este año me parece que vamos a hacer 3 lanzamientos. Y bueno, lo que queda del año. Y estoy muy contenta porque eso sí soy yo 100%. Ajá. Lo que dices de la onda vampiresca, esta primera canción se llama Kill You Tonight. Y soy muy fan de Anne Rice. Siempre fui muy fan de los libros de Anne Rice. Y surge de de una fantasía que yo siempre he tenido de pertenecer a ese universo, pero de sí ser yo. O sea, ¿cómo sería Fus si Lestat la hubiera convertido en vampira? Y siempre he pensado como en estas noches de... O sea, igual saldría al concierto, igual saldría a escuchar punk en algún bar, pero si fuera vampiro, pues también andaría viendo a ver qué me como, ¿no? Entonces es como un poco de eso trata la canción, y puede ser literal o metafórico. Y vienen 2 lanzamientos más durante este año. Sí, también soy romántica. ¿A qué va eso? ¿A que tus siguientes canciones son más románticas o siguen en la onda así medio...? Pues romántico desde mi punto de vista, ¿no? No, sí, o sea, también soy... O sea, yo creo que nadie es una sola cosa, ¿no? Claro. Pero lo que sí queríamos mostrar un poquito como con estas 3 primeras son 3 diferentes fases de mi personalidad, ¿no? ¿Sientes tú entonces que musicalmente por fin estás haciendo algo que sí te pertenece totalmente y que es lo que tú querías? Sí, 100%. Y es bien padre porque además cuando te dan esa libertad ni siquiera lo piensas. O sea, no es como que pienses, quiero que esta rola suene a tal o cosa. No, solo de pronto la haces y te gusta. Y ya que la escuchaste 20 veces, o sea, yo sigo escuchándolas y digo, ay, también trae aquí como una onda medio así, ¿no? Porque pues cuando es real,
vienes tú con lo que eres tú, más con todo lo que traes atrás, y se hace una mezcla muy particular y muy bonita. Creo que eso es lo lindo de los artistas y de por qué todos son diferentes, ¿no? Uh-huh. Y además de los lanzamientos, ¿tienes ahorita, para lo que resta del año, digamos, alguna presentación en vivo o algo que estés trabajando? Estamos montando el show. Okay. Me encantaría poder aprovechar esta entrevista para mandarlos a alguna fecha, pero todavía no lo puedo hacer, porque además también estoy en Exa TV, okay, también sí. hago entrevistas, también cubro los festivales, entonces estamos organizando un poco el calendario, sí. Pero sí ya estamos montando el show y la idea es irnos a tocar a todos lados. Pues a pesar de que no sea ahorita, tú ¿nos dejas saber? Por supuesto, claro. Sí. Ahí vamos a estar. Por favor, posteen este flyer. Sí, obvio. Por último, para cerrar. ¿Ya tan rápido? ¿Ya se nos fue el tiempo? Se me hace que sí. Bueno. Pero, es que a mí también se me pasó rápido, honestamente. Sí. Pero te quería preguntar, hacemos una dinámica que le pedimos al invitado que nos recomiendes un libro, una película y un disco para la gente que te siga. ¿Uno solo? Uno de cada uno. A ver... Un libro para que de ahí vayan a mi canción. Sí. Lean La Reina de los Condenados de Anne Rice. Ok. Un disco. Es que tendría que hacer un top 100. Pero sí, de verdad, si nunca has escuchado completo el For de Led Zeppelin, yo creo que eso es algo que todo el mundo debería de hacer. ¿Y qué más será? ¿Y una canción? Película. Una película. Sí. Si no has visto El Exorcista, vean El Exorcista, por favor. Y si no has visto The Witch, creo que The Witch es una gran película de terror. Sí. Y La Naranja Mecánica, porque fue la primera película que me marcó y me voló la cabeza. Y por eso les digo drugos a las personas que me siguen. Perfectísimo, Fus. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me la pasé increíble. Yo también. Muchas gracias. Te esperamos pronto, ¿eh? No, sí, parte 2, 3, 4 y ahí les aviso cuando haya toquín para que inviten y le caigan. Va. Nos vemos después. Chao.